Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo. Me encanta que estén aquí conmigo en Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas para convertirnos en mejores seres humanos. El día de hoy me acompaña Karen Vega. Karen es asesora financiera, escritora y conferencista de Querido Dinero. Es amante de las finanzas y por supuesto de los números. Tiene un MBA en especialidad en finanzas y bueno, sobre todo se ha dedicado a las finanzas para las mujeres. Así es que me da muchísimo gusto tenerte aquí, Karen. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Marta. Encantada de estar aquí. Karen, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Yo creo que como a todos fue la crisis de la pandemia en donde dije necesitamos empezar a hacer cosas diferentes y justo en ese momento estaba trabajando en una constructora en donde empezaron a haber muchos cambios. Y junto con una amiga que era la persona que estaba junto a mí trabajando en ese momento, empezamos a ver que el área de finanzas estaba dominada completamente por los hombres y que de repente las pláticas entre nosotras eran muy complicadas y teníamos que hablar igual de técnico que ellas y dijimos, si hubiera alguien que explicara las cosas de manera sencilla, todos podríamos estar en finanzas. Y empezamos con un podcast y a partir de ahí, pues con todos los cambios que hubo, obviamente, pues muchos nos quedamos sin trabajo y fue donde dijimos, si sabemos de finanzas y queremos comunicar, podemos empezar a hacer otras cosas. Y a partir de ahí me dediqué casi completamente al tema de las finanzas personales y sobre todo al tema de las mujeres. ¿Por qué dedicarte en especial a las mujeres? Porque somos las que estamos más abandonadas con el tema del dinero. A nosotras no se nos explican los temas de una manera sencilla, se nos dice que alguien tiene que administrar el dinero o que son cosas muy complejas que no podemos hacer y se nos mete el miedo de que el dinero es únicamente para expertos, para hombres o para personas que estudiaron. Entonces, si nosotras pudiéramos tomar el dinero como es una cosa que nos puede ayudar a cumplir sueños, podría cambiar nuestra vida. Yo creo que fue por eso. Además, estamos acostumbradas de alguna manera a llevar nuestras propias finanzas desde que manejamos un hogar, desde que estamos, o sea, en la realidad constante, pero ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos, las mujeres, para poder optimizar nuestras finanzas, Karen? Tenemos que quitarnos esa idea de que es un tema muy complicado, porque justo como dices, es algo que nosotras hemos manejado desde siempre. Las mujeres, las mamás siempre están administrando el tema del hogar, del dinero, hacer que rinda la quincena en los momentos más complicados. Siempre somos las que tenemos que administrar los recursos porque nunca tenemos recursos de repente que sean extra y estamos como muy limitadas con eso y pensamos que a pesar de eso no podemos hacerlo. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es que lo hemos hecho toda la vida y nos ha salido súper bien porque hemos sobrevivido hasta el día de hoy administrando el dinero y que tenemos que continuar haciéndolo, pero desde una forma ya más amigable, no peleándonos con el dinero, sino viéndolo como un amigo, como una amiga, como una relación y va a ser mucho más sencillo entender así que viéndolo como algo que solo nos genera problemas. ¿De qué manera podemos cambiar este pensamiento? Porque es cierto, hay mucha gente que dice, no, el dinero es un problema, es difícil, es complicado, no se me da, no se den maceta. Sin embargo, constantemente estamos trabajando, generando dinero, llegan ingresos. ¿Cómo quitar pues esta mala idea que a veces tenemos del dinero? Creo que tengo ahí dos cosas. La primera es agradeciendo lo que tenemos, porque siempre estamos acostumbrados a decir es que no tengo lo mismo que esta persona. Y ahorita en redes sociales es muy complicado decir es que no tengo esa vida. Entonces, si agradeces lo que tienes, de repente empiezas a darte cuenta de que tienes más cosas de las que puedes ser consciente. Y la otra, perdonándote tus errores con el dinero. A lo mejor muchas hemos caído en temas de dudas, en temas de tener que pedir prestado, de deudas o cosas que de repente nos complicaron mucho la existencia y tenemos ese dinero es malo. Y sientemos que el dinero es justo nuestro amigo que va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas y que finalmente si nos llevamos bien con él lo podemos administrar mejor, cambia esa perspectiva, no verlo como esa cosa que todo el mundo está buscando y que es el objetivo final, sino como esa relación que vamos a tener y que nos gusta llevarnos bien con él y va a ser mucho más fácil de tener entre los dos una buena relación, porque justamente siempre lo vas a tener al lado, ahorita lo traemos todos en la cartera, entonces, ¿por qué no llevarnos bien con él? ¿Cómo lograr tener más dinero? ¿Cómo lograr optimizar lo que tienes?
Hay dos cosas. La primera es siempre haciendo un presupuesto, teniendo una idea de cuánto tenemos que gastar para cada una de las cosas que necesitamos en la vida, porque también es una parte de administración. Nosotros podemos tener cualquier cantidad de dinero, pero si no sabemos administrarlo, va a dar exactamente lo mismo porque te lo vas a gastar en cosas que no sabes. Entonces necesitas hacer un presupuesto para destinar cierta parte a la casa, cierta parte a la comida, a trabajo, e incluso a ti misma, porque también si tú no disfrutas el dinero, se te va a ir más rápido de lo que crees. Y la otra, que es la que de repente le tenemos miedo, empezar a generar más ingresos. Nadie se va a hacer millonario teniendo un solo trabajo o trabajando para alguien. Tienes que aprovechar las habilidades que tienes para poder generar otro tipo de ingresos. Y la verdad es que ahorita con un celular es muy sencillo hacer muchísimas cosas, desde vender tu ropa hasta hay un negocio por ahí que veía de organizar espacios que te cobran 1,800 pesos la hora para organizar tu casa, y la verdad es que eso que necesitamos, y si tenemos habilidad, ¿por qué no aprovecharla? Entonces, lo primero que habría que hacer es tener un presupuesto, pero ¿cómo haces los porcentajes para ese presupuesto? ¿Cómo puedes salir bien librada si ganas, si tienes 100 pesos, cómo poder decir o $100 o 100 la moneda que donde tengan y donde estén escuchando y viendo qué porcentaje de esos 100 tenemos que dedicar a cada área de nuestra vida? Hay una regla básica que es la famosa regla del 50-30-20, con la cual si nunca has administrado tu dinero es con la que podemos empezar. Y esto nos dice que el 50% lo tenemos que dedicar a nuestros gastos fijos, es decir, a todas las necesidades que tenemos como ropa, vivienda, y no podemos pasarnos de ese porcentaje. Obviamente hay cosas que para cada uno son distintas y tenemos que entender que por eso son finanzas personales, porque no es la misma situación que vivimos todos, pero si tú necesitas alguna consulta, alguna medicina, esto tiene que ir en tu 50%. El siguiente 30% es para que lo disfrutes, es decir, para todas las cosas que nos gustan pero no son necesarias, y aquí aplica la ropa, los zapatos, algunas salidas con amigos o las salidas con nuestros hijos, en este caso si tenemos familia, y el 20% siempre tiene que ser del ahorro, porque justamente lo que decía, si nosotros administramos nuestro dinero para hacerlo rendir a futuro, el ahorro es lo que siempre nos va a salvar para no caer en deudas innecesarias. Entonces, si es la primera vez que haces tu presupuesto, el 50-30-20 te puede ayudar mucho, y el presupuesto o los porcentajes los puedes adaptar a tu vida, pero al menos ya partes de una base para poder organizarlo. A veces nos queda muy claro lo que tenemos que gastar y ahí ponemos todos nuestros gastos, pero hablas de un porcentaje para nosotros. A veces no nos damos este porcentaje para nosotros que finalmente acaba retribuyendo en seguridad, en sentirte bien, en provocarte felicidad, en darte esta seguridad y contención que a veces no le damos al dinero. Creemos que únicamente es para lo necesario y obviamente claro, primero hay que cubrir lo necesario y a lo mejor un 30% se te hace mucho, pero podrías manejarte un 10, un 20, pero siempre es importante tener algo para ti, para tu propio placer. ¿Por qué descubriste o por qué ha sido tu experiencia de que esto es importante, Karen? Porque cuando no disfrutas el dinero, te pesa trabajar, te pesa pagar las cosas. Y es justamente lo que te decía, cuando tú no agradeces que todo el esfuerzo que pusiste en tu trabajo te sirve para salir un día e ir al cine o simplemente comprarte un helado, cosas muy básicas, siempre estás rechazando la idea del dinero. Y una vez que te das cuenta de que lo puedes disfrutar, incluso estás buscando maneras para generar más, porque sabes que eso te va a hacer sentir bien, ya sea en el proceso o simplemente cuando tú lo tengas, te va a ayudar mucho. Entonces, si tú no disfrutas el dinero, todo se vuelve una carga, y pues no se trata de estar en un nivel de esclavitud total en donde solamente te dediques a pagar, simplemente es disfrutar la vida, porque justo es lo que tenemos. Si no disfrutas esta vida, pues no vas a tener otra para todo el dinero que acumules. Yo entiendo que a veces el dinero no alcanza, que a veces trabajamos y que no nos da. ¿Qué hacer en esos casos para no caer en la deuda? Porque muchas veces vamos como únicamente llenando hoyos con una tarjeta, luego con otra, o le pides a alguien. ¿Cómo poder tener esta claridad financiera para no generar deuda? Ahí es algo muy chistoso porque depende completamente de nosotros y es del autoconocimiento y el autocontrol. Solamente tú sabes en qué estás gastando, y a veces no nos gusta ser honestos con nosotros y hacer un presupuesto porque sientes que te limitas. Pero una vez que identificas tus gastos básicos y tus necesidades, a partir de ahí todo lo que no necesitas es algo que puedes cambiar en gastos.
Entonces, es muy fácil gastar ahorita, ya sea que compres por una aplicación o que vayas, que hay ofertas, y a todos nos gusta comprar porque tenemos esa sensación de felicidad, pero si nosotros reflejamos emociones en gastos, si nosotros únicamente nos damos un placer, un momento porque compramos algo que queríamos o porque fue algo que vimos y siempre decimos pues es que me lo merezco, sí te lo mereces, pero hay prioridades. Entonces, tener ese autocontrol es lo primero que nos va a hacer darnos cuenta de en qué estamos gastando, identificar nuestros hábitos de gasto y a partir de ahí saber decir que no a cosas que no son tan necesarias. La verdad es que la mayor parte de las deudas en ocasiones se van por ese tipo de gastos. Entonces, si identificamos qué es en lo que estamos gastando, va a ser mucho más sencillo ver en qué podemos reducir esos gastos para no caer en esas deudas tan grandes. Además, empezamos por cuestiones básicas como a lo mejor esos gastos hormiga que le llaman, ¿no? De comprar el café siempre en un lugar en donde sale más caro que si tú lo hicieras en tu casa. De comprar algo, hoy como tú dices, con las aplicaciones haces clic, 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 clic y de repente cuando llega el clic, clic y clic sumado dices, ¿cuánto me gasté hoy en esta aplicación? Entonces, correcto, es tener conciencia de cada gasto, de cada peso o de cada dólar o de cada moneda que ponemos en el exterior. Sí. Sí, se trata de ser muy conscientes, pero justamente hay una diferencia. Siempre el gasto hormiga que nos ponen es el café. Pero yo les decía, si tú de verdad necesitas un café porque son tus 5 minutos de distraerte de tu familia, de tu trabajo, la única diferencia es que lo presupuestes. Tú sabes cuánto puedes gastar en café y no únicamente gastar por gastar, que es justamente lo que nos pasa a todos, que el gasto hormiga se nos va porque no sabemos poner un límite. Entonces, si tú destinas 100, 200 pesos o la cantidad que tú desees para el café, eso ya no es un gasto hormiga porque estás consciente de que lo vas a hacer. El gasto hormiga es el que no nos damos cuenta y no identificamos. Y esos son los que se llevan. Por ahí hay un estudio de Profeco que hasta 32,000 pesos al año podemos estar gastando en eso. Wow. En los gastos, ¿qué podría ser entonces un gasto hormiga para ti? Un gasto hormiga es ese gasto que no identificamos, que sale de nuestra cartera y no somos conscientes hasta que lo tenemos que pagar o ya nos quedamos sin dinero. Por ejemplo, a todos o la mayoría cuando van a trabajar que compran el desayuno, que dices, bueno, ahorita se me antojó un sándwich o se me antojó una galletita o se me antojó algo que no eres consciente y solamente es por el momento, esos son los gastos hormiga que nos van drenando y por eso se llaman así, porque son tan chiquitos que no nos damos cuenta y al final se acumulan y son muy grandes. ¿Cómo podemos, hablábamos de la deuda, si ya la tienes, cómo podemos irla amortizando para que no nos consuma? Porque muchas veces lo que hacemos es que esto te genera tal estrés que ya incluso dejas de verla y hasta la aumentas, ¿no? Porque no puedes manejarla. ¿Cómo voltear a la deuda, sí, hacerte su amiga y qué pasos tendrías que dar para llegar a, pues, irla bajando? Aquí hay dos componentes importantes. Primero, el saber que si ya tenemos la deuda, tenemos que dejar de gastar de la misma manera que lo hacemos, porque eso es lo que nos va acumulando la deuda. O sea, en ese momento cuando estás ahí, ya tienes que hacer ciertos sacrificios que son muy evidentes para poder empezar a disminuirla. Y tienes dos opciones, o gastas menos o empiezas a generar más ingresos para pagarla. También tienes opción de acercarte con las instituciones financieras y pedir un ajuste de tu cuenta, pedir algún tipo de quita donde te disminuyen a lo mejor el monto para pagar y eso puede quedar como una mancha en tu historial, pero finalmente es que tú no te quedes sin dormir por no estar pagando la deuda. Es mejor acercarte y hacer algún trato que quedarte todo el tiempo con esa deuda que jamás va a disminuir. Y sobre todo lo que te decía, ser muy conscientes a partir de ahí, qué es lo que voy a gastar, porque finalmente no podemos dejar de comer, pero a lo mejor sí puedes dejar de salir al cine un tiempo, dejar de comprar zapatos o dejar de hacer cosas que te van a hacer únicamente que te quedes sin dinero para lo que lo necesitas. Entonces, otra vez, el tema de la lista de gastos es súper importante porque así podemos ver qué podemos recortar y a lo mejor a veces creemos que es completamente indispensable pagar un Netflix, ¿no? Pero si en este momento no puedes pagarlo, busca otras opciones para que tú puedas disminuir esos gastos y poco a poquito se va pagando. Hay un método que se llama bola de nieve, que cuando tienes varias deudas empieces por pagar la más pequeña o la que te genera mayor interés y a partir de ahí ir pagando las demás. Hay muchísimas estrategias, lo importante es decir, estoy en este problema, a lo mejor te acercas con alguien que te pueda ayudar o simplemente platicarlo y ya vas a ser más consciente de qué es lo que necesitas buscar de solución. Dices que de ahorrar no te haces millonario.
y el 20% de tu salario dices que hay que darlo para ahorrar. Entonces, ¿cómo manejamos los ahorros? ¿Para qué son los ahorros? ¿Y cómo sí me puedo hacer millonario? La forma de hacerte millonario con tus ahorros es invirtiendo tus ahorros para que tu dinero trabaje, porque aquí no se trata de que solamente nosotros trabajemos. El dinero parado en el colchón, en una alcancía, no nos sirve de nada. Si tú inviertes esos ahorros, hay instrumentos muy sencillos que ya puedes usar ahorita desde 100 pesos, te empiezan a generar pesitos y la verdad es que nadie por dejar tu dinero en el banco te regala 10 pesos. Entonces, si tú haces esa intención de aprender, porque obviamente esto se trata de aprender y no hacerlo solo porque te lo está recomendando alguien. Si tú aprendes cómo puedes invertir, va a ser mucho más sencillo que tus ahorros crezcan. Ahora, ¿para qué te sirven los ahorros? En teoría, ese 20% se divide en dos cosas. El 10% para cosas como mejoras en tu casa, algún tipo de accidente que se llegue a presentar o cosas que son de imprevisto, que son a corto plazo, y el otro 10% a largo plazo cuando uno ya quiere a lo mejor ahorrar para cambiar el coche o para que los hijos estudien en algún otro lado. Ese es el porcentaje que se maneja. Obviamente, tenemos que entender que el nivel de vida que tenemos ahorita lo podemos mejorar si somos conscientes de nuestras finanzas. Si tú quieres tener un estilo de vida para el cual no te da el dinero, aunque tú ahorres, probablemente va a ser muy complicado. La única manera de mejorarlo es generando más ingresos y justo el tema de las inversiones aquí nos ayuda muchísimo. ¿Cómo empezar a invertir? O sea, si yo no tengo la más remota idea, o sea, ¿qué instrumento financiero me puede acercar? Ya sé que hay que ir con un experto, que a lo mejor tu asesor de banco, que a lo mejor alguien como tú, otros expertos en finanzas, pero como para empezar a entender, si yo quiero poner mis ahorros a trabajar, ¿hay un riesgo? ¿No hay un riesgo? ¿De cuánto es el riesgo que puede tomar? Porque a veces sabemos que a veces cuando tomas grandes riesgos, pues igual te puede ir increíble o quedarte sin tus ahorros. Entonces, Sí. para aquellos que son un poco más conscientes del paso a paso, ¿cuál sería el primer paso? Justo como dices, todas las inversiones tienen dos componentes, que es el tiempo y el riesgo. Cuando nosotros queremos empezar a invertir, no podemos empezar en instrumentos financieros como la bolsa o como los famosos bitcoins por ahí que escuchábamos. Tenemos que empezar con algo que nosotros entendamos que es lo más seguro que podemos tomar y es una función muy básica que ahorita existen los CETES. Los CETES seguro lo han escuchado en todos lados, es un instrumento del gobierno en donde lo que tú haces es prestarle dinero al gobierno a una tasa específica de interés, que ahorita están en el 11% aproximadamente, y a partir de ahí te lo devuelven en una fecha específica con tus intereses. No estás haciendo nada más que prestar dinero, pero obviamente esto de prestar dinero tiene que ser alguien que esté establecido, no podemos prestarle dinero a cualquier persona, entonces los CETES pueden empezar desde 100 pesos y es la opción más recomendable para las personas que jamás han invertido porque es muy seguro a comparación de otros instrumentos y es muy fácil hacerlo por internet. O sea, cada que tú prestas 100 pesos en CETES, te regresan 111. Exactamente. Te ¿Porcentaje? regresarían 11 pesos. Estas son las tasas anuales, tenemos que entender que las tasas son anuales, pero te regresarían 11 pesos. Y la verdad es que por dejar tu dinero ahí nadie te paga. Si por dejarlo abajo del colchón no sucede nada. Entonces es una buena opción. ¿Y cómo llego y digo en el banco, quiero CETES? ¿Dónde consumo o compro CETES? Lo puedes hacer a través del banco, la única diferencia es que te van a cobrar comisión porque es un servicio, o lo puedes hacer a través de la página cetesdirecto.com, que es la página directa del gobierno. Ahí lo único que tienes que hacer es ligarlo con una cuenta bancaria porque también se vuelve muy seguro, nadie te puede mandar movimientos desde otra cuenta bancaria más que la tuya, y a partir de ahí hacer movimientos desde 100 pesos. La verdad es que tienen todas las formas y los manuales ahí en la página de CETES, que es muy sencillo, y pues ahí hay mucha información que pueden tomar. Entonces es muy fácil solamente abrir la cuenta por internet y hacer tú los movimientos. Eso también te ayuda a que tú aprendas, porque obviamente cuando vas con alguien y lo hace esa persona, tú no aprendes, pero es importante que ahí si lo quieren hacer directamente en CETES directo, lo pueden buscar. Hablábamos hace rato de que estábamos acostumbrados antes de que tú tenías solamente un trabajo y que sobre ese trabajo pues seguías toda tu vida. Yo digo Claro. que yo, por ejemplo, soy multichambas S.A. porque trabajo de una cosa, trabajo de otra, ahí ando haciendo 20,000 cosas, me falta nada más vender mole los domingos. Pero es una manera de tener una economía más fuerte y con Claro. mayor posibilidad de crecimiento.
¿no? O sea, ahora sí que es casi que es 24/7, ¿no? 24 horas los 7 días de la semana. Pero, ¿cómo hacer esta parte, cómo transitar de este pensamiento de que un solo trabajo te da a hoy ponerte al servicio de otros trabajos? Fíjate que tengo un ejemplo por ahí que me encanta decirles a todas las personas cuando les doy la clase, y es cuando tú tienes una silla con 4 patitas, tienes una estabilidad perfecta, porque si se te rompe uno, no pasa nada, no te caes. Si tú tienes una silla con una sola pata, que es en este caso tu único trabajo, cuando te quedas sin él, te vas al suelo porque no tienes nada que te respalde. Entonces tenemos que ser así, tenemos que quitarnos la pena de que vender es malo, porque la única forma de hacer es vendiendo, y eso no necesariamente tiene que ser algo físico, todos nos vendemos todos los días nuestros servicios, entonces quitándonos esa idea de que es malo y que no nos dé pena. La verdad es que todos tenemos las ganas de querer hacer más y tenemos muchas habilidades que no estamos aprovechando, y entonces simplemente trata de hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, busca algún curso, busca a alguien que ya se dedique a eso para que sepas cómo empezar y adelante. La verdad es que lo peor que puede pasar es que no te guste, no te funcione y busques otra cosa y en ese momento empiezas a generar más ingresos. Fíjate que, Karen, que hubo una época en la que yo tuve una gran estrés y presión porque pensé que me iba a quedar sin ese trabajo que yo tenía en ese momento y que era un solo trabajo. Y no dormía, me la pasaba muy mal, estaba muy estresada porque pensaba que no iba a poder generar una economía, ni para las cuestiones básicas. Mi estrés llegaba tanto que decía, no voy a poder continuar. Y una amiga me hizo, justamente una amiga que se dedica a esto de la conciencia personal y del crecimiento, me hizo un ejercicio que me puso a hacer en una lista todas las habilidades que yo tenía. Desde, podría ser nana, desde podría, cocinera no porque se me quema el arroz, pero podría servir una mesa, sí. Claro. O sea, desde esas pequeñas tareas, ¿no? ¿En qué otra cosa soy creativa? No nada más escribiendo soy creativa, o en qué otro trabajo podría aplicar esa experiencia que he ido acumulando como escritora o como conductora, nada más en un lugar o en diferentes lugares. Hacer ese ejercicio es sumamente, te hace sentir mucha tranquilidad porque dices, puedo hacer otras cosas, no nada más aquello. Tú perdiste un trabajo aparentemente estable y sólido y hoy das clases, das asesoría financiera, les hablas a las mujeres. Es como abrirnos a esta posibilidad que son miles las que existen en el universo. Claro, y creo que también tenemos esa idea de que si estudié algo me tengo que dedicar 100% a eso, si no, no vale la pena, y la verdad es que no. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, ver el cine y a lo mejor yo podría dedicarme a trabajar en un cine porque me apasionan las películas y eso no tiene nada de malo. Mientras tú te sientas tranquila con lo que haces y te ayuda a generar más ingresos, creo que es completamente válido. Creo que tienes razón en no juzgar ningún trabajo. Todos los trabajos tienen sus talentos. El más sencillo, tú hablas de la persona que está en una sala de cine, dices, o sea, tener ese trato con la persona y dar el servicio es un talento. Entonces creo que tenemos que voltear a ver, de vernos como generadores de una economía que a veces nada más dejamos frenada porque el juicio nos gana. Sí, y la gente la verdad es que siempre va a estar juzgando cualquier cosa y los sueños se cumplen cuando pruebas las cosas que te gusta hacer, así que no hay que limitarnos y más nosotras tenemos muchas habilidades que podemos aprovechar, entonces si nos puede generar dinero, mejor. Antes de preguntarte por el regalo que le darías a la humanidad, ¿cuál sería el primer paso que hoy le dirías a alguien que hiciera para tener un mejor manejo de sus finanzas? Perdona tus errores y aprende. Ya cometiste los errores, ya sabes qué no tienes que hacer, ahora investiga, estudia e infórmate sobre las cosas que puedes hacer para mejorar tus finanzas. A veces dedicarnos 5 minutos al día, ya sea leyendo un libro, porque todos aprendemos diferente, viendo podcast, escuchando algún programa de radio o escuchando algo, vamos a aprender, pero tenemos que abrirnos a aprender porque si no es imposible que las cosas mejoren. Entonces, si ya cometiste errores, está bien, ya lo pasado, pasado. Aprende a partir de aquí cómo quieres llevar tu vida financiera y adelante. Karen, bueno, ahora sí, si tuvieras una varita mágica en la mano que le pudieras dar a todas las personas, a las mujeres sobre todo, porque tú te dedicas más a mujeres, pero también a los hombres respecto a esto, ¿qué les regalarías? Confianza en sí mismos para afrontar todos los problemas.
porque con el tema de finanzas, si tú confías en que puedes salir de esa situación y en que puedes cambiar tu propia vida, se hace. Entonces, si tenemos confianza, tenemos todo. Creo que tienes toda la razón, porque a veces pensamos que el dinero se genera fuera de nosotros, pero la verdad es que esa seguridad, ese abrirte a las posibilidades, te hace generador de dinero y tú te puedes convertir en tu propia fuente de abundancia. Exacto. Pues muchas gracias, Karen, por esta entrevista, por esta plática. Gracias por instruirnos sobre el dinero y ya platicaremos más adelante. Gracias a ti, Marta, me encanta aquí. Bueno, pues yo soy Marta Carrillo. Muchísimas y nos vemos gracias. en el siguiente próxima. Bye.